es un gozo, ¿verdad? Una vez más presentarnos delante de la presencia del Señor. Se siente un poco raro, ¿verdad? Un poco diferente, ¿verdad? Pero yo no estoy muy acostumbrado aquí en las cámaras, pero ya agarré experiencia. Damos gracias a Dios por este día que el Señor nos ha permitido presentarnos delante de su presencia, ustedes en la comunidad de su hogar. Damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Esto es temporalmente y va a pasar a la historia, ¿verdad? Porque aprovechemos que estamos en familia, ¿verdad? Ahí en nuestros hogares, pero pronto nos vamos a ver en la iglesia. Yo sé que será muy pronto y no sabemos cuándo, ¿verdad? Pero yo en mi corazón anhelo ya que sea ya está más cerca. Amén. Damos gracias a Dios por nuestros pastores, por nuestros líderes, por cada uno de mis hermanos, ¿verdad? Que aún se están conectando o que ya se están conectando, ¿verdad? Damos gracias a Dios por cada uno de sus vidas, ¿verdad? Y que eso, ¿verdad? Nos ayude, ¿verdad? A seguir adelante, esperando en Dios y sabemos, ¿verdad? Que son tiempos difíciles, ¿verdad? Pero el Señor siempre tiene el control de todo, ¿verdad? El Señor sabe cuándo es el día y la hora que regresemos y que nos vamos a saludar y nos vamos a abrazar, ¿verdad? Pero lo cierto es que estamos aquí, ¿verdad? En ese tiempo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmos capítulo 93. Si tiene ahí su Biblia en Salmos capítulo 93. Dice la palabra del Señor, son unos 2 versículos nada más. Dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se ciñó de poder, afirmó también al mundo y no se moverá firme está su trono, desde entonces tú eres eternamente. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque aún en esos tiempos el Señor sigue reinando con poder, ¿verdad? Mucha gente dice, ¿dónde está el Señor? ¿Por qué Dios se olvidó de nosotros, verdad? El Señor nunca se ha olvidado de nosotros. El Señor siempre está atento al clamor de su pueblo, de cada uno de sus hijos, ¿verdad? Y nosotros como creyentes, ¿verdad? Necesitamos apegarnos más a la palabra del Señor, ¿verdad? Porque el Señor siempre está dispuesto a hablarnos a cada uno de nosotros, pero lo importante es acercarnos delante de Él, ¿verdad? Y una cosa, porque lo que hemos aprendido, ¿verdad? Las predicaciones que nuestro pastor está trayendo, ¿verdad? Lo que muchos, ¿verdad? Debemos de escudriñar la palabra fielmente, ¿verdad? Y debemos de acercarnos a la palabra fielmente, ¿verdad? Porque muchos, ¿verdad? Entrarán, ¿verdad? Y se vestirán como creyentes, ¿verdad? Pero en realidad no son creyentes y es lo que el Señor no quiere, ¿verdad? Que nos desviemos, ¿verdad? Por falsas doctrinas, por muchas cosas, ¿verdad? Pero el Señor ha tenido misericordia por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y quiere que permanezcamos hasta el día final. Y ese es nuestro anhelo como cristianos, ¿verdad? Que permanezcamos hasta ese día glorioso, que el Señor venga en gloria y majestad, ¿verdad? Porque una cosa es predicar de Cristo, otra cosa es mencionar a Cristo, ¿verdad? Muchos mencionan en los púlpitos, en las predicaciones, ven a Cristo, ¿verdad? Pero es muy diferente con predicar el Evangelio, la sana doctrina, lo que es la palabra del Señor. Así que damos gracias por nuestros líderes, ¿verdad? Por nuestro hermano Miguel, por nuestros pastores, ¿verdad? Que trae esa bendita palabra para confortar nuestra alma. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y ponernos en comunión con el Señor en esta tarde. Amén. Bendito Dios, gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu bondad, por tu misericordia, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, porque hasta aquí, Padre, tu misericordia está extendida por cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos perdones primeramente, Señor. Sabemos que te hemos fallado, Padre Santo, y seguiremos fallando, Señor. Pero mayor es tu gracia, mayor es tu misericordia, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Padre Santo, a no conformarnos en este mundo, Señor, sino que sigamos, Padre Santo, obedientes a tu llamado, Señor. Que aunque las cosas vengan, Padre Santo, pase lo que pase, Señor, que nuestra fe, Padre Santo, esté cimentada en la roca firme, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor.
Te pedimos, Padre Santo, que nos des la gracia, la sabiduría para poder entender, escudriñar tu bendita palabra, aún, Padre Santo, en nuestros hogares, Señor Jesús. Oh, te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes cada día, Padre Santo, que no estamos solos, Señor Jesús, sino que tú estás en medio de nosotros, Señor Jesús, y que a pesar de las cosas que pasan a nuestro alrededor, Padre Santo, siempre pongamos nuestra mirada al único Dios y soberano Dios que está reinando con poder y con justicia, como dice tu bendita palabra, Señor, que tú sigues reinando, que tú sigues, Padre Santo, glorificando, Padre Santo, aún en medio de esto, Padre Santo, tu nombre es exaltado, tu nombre es mayormente exaltado, Padre Santo, en todo, Padre Santo, del mundo, Señor. Oh, bendito Dios, Padre Santo, ayúdanos como hijos, como cristianos, Señor, a permanecer fiel, a caminar fiel, Señor. Bendice a nuestros líderes, a nuestros pastores, Señor. Guárdalos, Padre, guíalos, Padre, y que ellos puedan, Padre Santo, traer esa bendita palabra, Padre Santo, con temor y temblor, Señor, y que, Padre, juntos podamos edificarnos mutuamente, Señor Jesús, como iglesia, como pueblo, Señor Jesús. Oh, te pedimos, Padre Santo, oh, Padre Santo, que nos ayudes cada día, Padre Santo, y que pronto, Padre Santo, nos vamos a volver a ver, Padre Santo, no sabemos cuándo, Señor, pero el anhelo de nuestro corazón es que sea pronto, Señor, y que juntos, Padre Santo, como pueblo, como iglesia, una sola voz cantando, Padre Santo, al único y sabio, soberano Dios, Padre Santo. Oh, Padre Santo, prepara nuestros corazones, prepara nuestro entero ser, Padre Santo, a nuestros hermanos que están, Padre Santo, en sus casas, en sus hogares, Padre Santo, prepáralos, Padre Santo, y que lleguen, Padre Santo, en ese día glorioso, ese día, Padre Santo, y que juntos podamos, Padre Santo, glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Oh, bendito Dios, gracias, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Padre Santo, por cada uno de ellos, Padre Santo, guárdalo, bendícelos, los jóvenes aún, Padre, bendice a estos jóvenes, Padre Santo, darles las fuerzas que ellos necesitan para seguir adelante, Padre Santo, y que, Padre Santo, juntos podamos glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Oh, bendito Dios, gracias, Padre Santo, porque tú reinas y tú tienes poder, Padre Santo, para quitar, Padre Santo, aún el viento obedece, Padre Santo, oh, tu dulce voz, Señor. Oh, bendito Dios, gracias, Señor Jesús. Confiamos en ti, Padre, confiamos en tus promesas, Señor, y descansamos en tus promesas. Bendito Dios, gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo, Señor Jesús. Aún, Padre, las bendiciones que no hemos de ver, Padre Santo, y que no vimos, Padre Santo. Aún, Padre Santo, gracias, mi amado Dios. Gracias por todo, Señor. A ti la gloria y la honra por siempre y siempre, Señor. Oh, gracias, Señor. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Saludos y que sigamos adelante, fortaleciéndonos en el Señor, escudriñando la palabra y que no nos cansemos y que no sea impaciente, ¿verdad? Que el Señor tiene todo bajo control, ¿verdad? Y que nosotros debemos esperar en ese Dios poderoso, en ese Dios vivo. Que el Señor los bendiga y pasemos a la palabra del Señor. Póngase cómodo ahí en su hogar y que juntos podamos aprender y edificarnos mutuamente. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un gusto poder estar una vez más delante de la presencia del Señor con todos ustedes. En este día, ¿verdad? Dijo algo mi hermano Héctor. Dijo que se pongan cómodos en sus casas, ¿verdad? Para escuchar la palabra. Nomás no se duerman. Amén. Nomás no se vayan a dormir. Y en este día vamos a seguir en la epístola de Judas. Amén. Vamos a ir al libro de Judas una vez más. Y hemos estado ya oyendo, ¿verdad? Leyendo, pues, más bien otra vez, leímos todo. Ahora vamos a leer solamente 4 versículos una vez más. La semana pasada íbamos a predicar versículos 3 y 4, pero el tiempo no nos dio. Así es que hoy vamos a continuar una vez más y si el Señor lo permite, pues seguiremos avanzando. Si no, nos vamos a seguir quedando una vez más en esos versículos todavía. Amén. Libro de Judas, vamos a estar leyendo del 1 al 4. Te voy a dar unos segundos para que lo tenga. ¿Ya lo tiene? Gloria a Dios. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre
y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, le damos gracias en esta noche, en esta tarde, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da de reunirnos una vez más, Señor, para escudriñar, Señor, un poco de su extensa palabra. Le pongo mi vida en sus manos, Señor, y pongo la vida de cada uno de aquellos que me escuchan en este momento, Señor, cada uno de mis hermanos. Ahí donde estén ellos, Señor, yo les ruego que usted los bendiga, Señor, y que bendiga a cada uno de nosotros a través de su palabra, Señor. Denos sabiduría en todo tiempo, Señor, y guárdenos de hablar algo que no vaya de acuerdo a su palabra, Señor. Todo se lo pedimos, oh Padre, en el nombre y por el mérito de aquel que vino a salvarnos y a redimirnos de nuestros pecados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que damos gloria y honra. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Hoy en este día vamos a estar hablando, ¿verdad? Vamos a continuar, ¿verdad? Ya la semana pasada estuvimos hablando en estos temas, ¿verdad? Vimos cómo él escribió, ¿verdad? El saludo que hizo ya Judas, y cómo él ya empezó en el versículo 3, ¿verdad? A la iglesia, ¿verdad? En la carta que les decía, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, ¿verdad? Y hablábamos que Judas estaba invitando a los hermanos, ¿verdad? Le estaba diciendo que ellos deben de contender ardientemente por la fe, ¿verdad? Que ellos deberían de defender la verdad del evangelio, y quedamos que la fe no era la fe que Dios nos da para creer, sino el conjunto de doctrinas que el Señor Jesucristo había enseñado a los apóstoles y que a través de los apóstoles había pasado a las congregaciones y a todos aquellos que se convertían en el Señor, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Ellos ya habían escuchado todo. Ahora Judas le dice, ustedes tienen que aferrar a eso, y ahora les da, ¿verdad? Vamos a ver en este día la descripción, ¿verdad? De por qué, él, ¿verdad? Le dice por qué, y hace una descripción de las personas que son apóstatas, ¿verdad? Porque él le dice, porque algunos hombres, ¿verdad? Han entrado, dice, encubiertamente. Estos hombres, ¿verdad? Son apóstatas. Amén. Y una apóstata, ¿verdad? Tenemos que entender primero esto, que un apóstata no es un verdadero creyente, ¿verdad? No es un verdadero creyente que se apartó de la fe, sino que un apóstata es aquella persona, ¿verdad? Que intelectualmente ha escuchado y que ha estado en reuniones y todo posiblemente, pero que en realidad nunca ha sido regenerado, que nunca ha sido salvo por la palabra de Dios. Esa es una persona apóstata, ¿verdad? Porque un verdadero creyente, ¿verdad? Cuando ha creído y ha sido salvo para siempre. Y un apóstata es aquel que puede decir, oh, yo creo en Dios y pues yo creo en esto y el otro, pero que realmente nunca ha venido a ser regenerado por el Espíritu Santo de Dios, su vida. Entonces, lo que Judas está escribiendo son personas apóstatas, ¿verdad? Dice, porque algunos hombres, fíjese la diferencia, primero que hace Judas, ¿verdad? ¿Cómo se dirige a los cristianos, a los hermanos? Les dice, amados. Y ahora a estos hombres dice, porque algunos hombres, ¿verdad? Han entrado encubiertamente. Y Judas declara explícitamente, ¿verdad? De dónde partía el peligro y el por qué él había dicho que ellos era necesario que tenían que contender por la fe cristiana que ellos habían recibido, ¿verdad? Y les dice por qué.
Pues dice, porque han entrado hombres a la iglesia, ¿verdad? El apóstol Pedro ya había hablado acerca de esto. Si nosotros retrocedemos un poquito atrás, si quiere yo se lo leo, en Pedro ya había hablado acerca de estas cosas también. En segunda de Pedro, capítulo 2, el apóstol Pedro ya había hablado de estas cosas, ¿verdad? Decíamos la otra semana, ¿verdad? Que Pedro, se cree que Pedro escribió primero que Judas. Y algunos piensan que aún cuando Judas escribió, Judas, ¿verdad?, tomó muchas cosas de lo que Pedro escribió. Lo cierto es que sabemos que toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo de Dios y que por eso es que hay, ¿verdad?, concuerdan mucho. Pero Pedro, del capítulo 2 de segunda de Pedro, dice, pero hubo también falsos profetas. Fíjese lo que dice Pedro, entre el pueblo, como habrá entre vosotros, ¿verdad?, falsos maestros. Está hablando primero, ¿verdad?, del pueblo de Dios, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero también habla ahora, dice, así como en aquel pueblo hubo falsos maestros, también va a haber falsos maestros entre ustedes. Dice, habrá entre vosotros falsos maestros, dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, dice, seguirán sus disoluciones. Voy a parar ahí. Pero lo que quiero decir es que Pedro, cuando Pedro habla, Pedro dice, porque habrá, está hablando más adelante, dice, hermanos, quiero que entiendan que habrá falsos maestros, ¿verdad?, entre vosotros también. Y dice, habrá maestros que introducirán, lo está hablando para más adelante, introducirán falsas, ¿verdad?, encubiertamente herejías, dice, y negarán al Señor. Y ahora Judas, cuando está escribiendo, Judas está escribiendo, dice, hermanos, ya están dentro de la iglesia. Ahora están dentro de la iglesia, porque si usted mira, Judas habla exactamente lo mismo. Y Pedro decía, habrá, entrarán, negarán. Y ahora Judas dice, porque algunos hombres han ya entrado. Esos hombres ya entraron, dice Judas. Ahora, ya están ahí entre ustedes. Dice, esos hombres han entrado y han entrado encubiertamente. ¿Verdad? Entonces, dice Judas, ese es el problema, que esos hombres ahora ya están dentro de ustedes. Y una de las cosas que pasa es que un apóstata es una persona que aparentemente ha creído. Es una persona que aparentemente cree en lo que se le ha enseñado de corazón. Y ese es uno de los problemas más grandes, porque una persona, un apóstata dentro de la iglesia le puede hacer mucho daño a la iglesia. Una persona, ¿verdad?, que es un apóstata, es muy difícil detectarlo. No que es imposible, pero que es muy difícil. La única manera, decíamos la semana pasada, de podernos dar cuenta cuando una persona es un falso hermano, cuando es un falso maestro, cuando trae una falsa enseñanza, una falsa doctrina, es que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Es de la única manera que nosotros vamos a podernos dar cuenta cuando alguien nos está enseñando algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y nos vamos a dar cuenta que esa persona no está haciendo lo correcto, que esa persona se ha desviado. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, ¿verdad? Les dijo que Él los había escogido a ellos, a los 12. Dijo, pero yo los escogí a ustedes, pero uno de ustedes me va a entregar. ¿Se acuerdan que el Señor les dijo a sus discípulos? El Señor les dijo, hey, yo los escogí a ustedes, pero uno de ustedes me va a entregar. Fíjense lo difícil que era. Ahí entre ellos estaba Judas. ¿Verdad que sí? No Judas Judas el Iscariote. Este era el medio hermano del Señor Jesucristo. Pero entre ellos estaba Judas.
Y es tan difícil darse cuenta cuando una persona que actúa, una persona que habla y que trata de hacer lo que realmente hace un cristiano, ¿verdad? Es difícil detectarlo. Los discípulos, dice que si nosotros leemos la palabra, dice que todos los discípulos se entristecieron y no dijeron, no, yo no soy. No, ellos se entristecieron y todavía dice que le dijeron al Señor, empezaron a preguntarle, Señor, ¿seré yo? Dice que cada uno de ellos le preguntó al Señor, Señor, ¿seré yo? Imagínense qué tan difícil es muchas veces detectar a un apóstata, a un falso hermano, a un falso maestro. La única manera es conocer la palabra del Señor. Y no, ellos no dijeron, hey, pues cuando el Señor dijo, ¿sabes de qué? Pues uno de ustedes me va a entregar, no dijeron inmediatamente, hey, Judas, ¿por qué eres así? De seguro eres tú. Con razón te vemos así medio que no te gusta orar, ni te gusta hacer nada, ni te gusta reprender demonios, ni te gusta hacer, ya estoy parafraseando. Pero ellos no dijeron eso, ellos no sabían que era Judas. Y Judas caminaba con ellos, estaba con ellos todo el tiempo, con los 12. Así que no es fácil muchas veces detectar a un apóstata. El Señor real les dijo eso. Y el apóstol Pablo, diciéndole, fíjese lo difícil que es. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, dice en segunda de Timoteo, capítulo 3, voy a leer del 1 al 5, ustedes pues apúntenlo y puede leer todo lo demás para que vea todo lo que dice el apóstol Pablo y lo que habla Pablo ahí, cómo concuerda con lo que habla también Pedro en su segunda carta de Pedro, del capítulo 2, como todos ellos, ¿verdad? Hablaban las cosas guiadas por el Espíritu, ¿verdad? Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjense lo que Pablo decía, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y el versículo 5, fíjese lo que dice. Dice, que tendrán apariencia de piedad. Dice, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dice Pablo, todas estas, uno pareciera que Pablo está describiendo un monstruo. Parece que Pablo está describiendo una persona que a simple vista uno lo va a conocer y uno puede decir, no, pues este es un falso maestro, es un falso hermano. Es una persona que no cree en Dios, este es un ateo. No, por todo lo que describe Pablo pareciera que fuera tan fácil, pero la cosa es que dice Pablo en el versículo 5, tendrán apariencia de piedad. ¿Verdad? Tienen apariencia de piedad, parece que son como nosotros, parece que son piadosos, parece que son cristianos, parece que aman a Dios, hablan como nosotros muchas veces, actúan como nosotros, digo actúan porque no viven como nosotros, es una actuación solamente que hacen, actúan como nosotros y todo esto lo hacen con tal de que los hermanos, nosotros creamos que son de nosotros también. ¿Verdad? Entonces, Judas les dice cuál es el peligro y cuál es la preocupación que él tenía y por qué era tan importante lo que él les estaba diciendo. Ellos tenían que contender ardientemente. Dice, porque algunos hombres, dice, suena hasta como despreciable, ¿verdad? Como habla Judas comparado con lo que habla con los hermanos. Dice, amados, con mucho amor. Dice, algunos hombres ahora. Dice, algunos hombres han entrado encubiertamente y ya están en la iglesia. ¿Ya? Dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Ya?
Y pareciera que está diciendo, ¿verdad, Judas? Que pues eso ya fueron destinados ya para ser condenados. Lo cual teológicamente, si nosotros ¿verdad? Nos damos cuenta, no tiene ningún problema porque sabemos que Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiere, que Él puede hacer vasos, ¿verdad? De barro, ¿verdad? De la mismo producto, puede hacer vasos para honra y vasos para deshonra. Pero realmente por lo demás que sigue diciendo Judas está hablando de que a causa de su pecado, de que a causa de su forma de vivir, de rechazar a Dios, por lo que vemos más adelante, ¿verdad? Los ejemplos que empieza a poner ejemplos de personas, de cosas, ¿verdad? De que ellos rechazaron el señorío de Dios y que por eso vino lo que vino para ellos. Estos hombres que son apóstatas, ellos están rechazando a Dios. Es lo que está diciendo. Ya desde antes está desde escrito ya que, ¿verdad? Que aquellos que se rebelen contra Dios, aquellos que nieguen a Dios, aquellos que no obedezcan a Dios, sabemos cuál es el destino de ellos, ¿verdad? Desde antes ya estaba escrito, ¿verdad? De ellos, dicen otras versiones, desde antes ya está escrito que eso va a pasar con ellos. Entonces, dice que estos hombres, dice los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, dice nuestra versión, ¿verdad? Sabemos que Dios ha predestinado a los salvos, ¿verdad? El libro de Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. Y sabemos que todos íbamos para la muerte. Todos somos dignos de muerte porque todos hemos pecado contra Dios. Y yo siempre lo veo de esta manera, que cuando el apóstol Pablo decía a los romanos, porque la paga del pecado es muerte. Y la paga era para todos. Todos íbamos por el mismo túnel, por el mismo camino. Pero entre ellos, el Señor escogió a algunos y sacó a algunos de ahí. Y esos somos nosotros. ¿Verdad? Entonces, Dios nos ha salvado a algunos, pero aquellos, hermanos, aquellos que se han rebelado contra Dios, tarde que temprano van a tener su paga. Amén. Entonces, es a lo que se refiere Judas. Ellos se han rebelado contra Dios, ¿verdad? Han desobedecido a Dios y por eso ya está escrito desde antes. Sabemos que se refería al Antiguo Testamento. No estaba el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así como lo tenemos nosotros. Él se refería a cosas, por eso después empieza a nombrar historias que solamente los judíos conocían, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Entonces dice, y fíjese, empieza a hacer la descripción de estos hombres. ¿Cómo son esos hombres? Los hombres a los que él se refiere. ¿Cómo son esos hombres que han entrado a la iglesia? Y dice, hombres impíos. Lo primero que dice Judas. Dice, son hombres impíos, ¿verdad? Y la palabra impío, ¿verdad? En el original es la palabra acebes, ¿verdad? Y acebes, esta palabra la usaba para referirse a una persona que no tiene religión o a una persona que no adoraba a Dios, ¿verdad? Eso es lo que esa es la descripción. Por ejemplo, en el libro de Romanos aparece la palabra acebes, ¿verdad? Le voy a leer rápido nomás para que vea, en Romanos 5:6 aparece esa misma palabra, la palabra acebes. Y dice 5:6, dice, porque Cristo, dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En otras palabras, murió por los que no le alababan, por los que no le honraban, por los que no tenían religión, por los que no lo servían a él, ¿verdad? Y es lo que Judas está usando esa palabra, la palabra acebes. Dice, estos hombres son impíos, son hombres que no adoran a Dios, aparentan adorar a Dios, pero realmente no son personas que adoran a Dios. Y si nosotros lo decimos en palabras del apóstol Pablo le decía a Tito, miren, en palabras, como lo decía el apóstol Pablo, en Tito 1:16, el apóstol Pablo decía, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esa es una persona impía,
¿verdad? Que dice el apóstol Pablo, profesan conocer a Dios. Una persona impía una persona puede profesar y decir, un apóstata decir, yo creo en Dios, hermano. Ustedes saben que yo creo en Dios, ¿verdad? Y no van a entrar nunca los apóstatas, van a entrar directamente diciendo, hey, ¿sabes de qué? Yo estoy en contra de Cristo y yo no creo en todo lo que ustedes dicen porque sería muy fácil, incluso lo sacarían luego de la iglesia. Ya sabes de qué, listo con no, siempre van a entrar de una manera silenciosa, de una manera sutil, para que la iglesia no se dé cuenta. Y una vez estando adentro, van a empezar a causar muchos problemas a la iglesia. ¿Verdad? Entonces, dice Judas, estos hombres son, primero que nada, impíos, ¿verdad? Si usted se fija, dice que son hombres que han entrado encubiertamente. Todo lo que Judas empieza a hablar acerca de ellos, no habla ni que traían una falsa doctrina, ¿verdad que no? No habla que eran ateos, no habla que eran personas que venían enseñando acerca de otros dioses, ¿no? Si nosotros nos enfocamos claramente en lo que dice la escritura, vamos a ver que Judas empieza a hablar, empieza a describir la conducta de los apóstoles. Empieza a hablar de su forma de vivir. Porque una persona puede aparentar, pero su forma de vivir lo va a delatar luego. ¿Verdad? Por eso que el Señor Jesucristo decía, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Ya los frutos son los que nos van a decir, no, pues es cierto, lo que cree, lo que dice creer es lo que vive. ¿Verdad? Entonces, estos hombres, ya dice que eran hombres impíos, ¿verdad? Y que estaban ahí ya, pero dice, no nos dice nada. Yo esperaba ver que dijera, pues hermano, pues mire, enseñan acerca de esto y el otro. No, todo tiene que ver con cómo ellos viven, su diario vivir. Ahora, alguien tuvo que haber dicho a Judas esto, ¿verdad? Alguien tuvo que haberse dado cuenta de cómo estas personas vivían, de cómo estas personas actuaban, de cómo estas personas estaban entre el pueblo de Dios, queriendo contaminar al pueblo con sus enseñanzas, porque la forma de vivir de uno puede enseñarle a otros cómo ser. Hay personas que van a tratar de imitar, ¿verdad? La cosa es que hay que imitar lo bueno y no lo malo. Y qué bueno que hubo alguien que se dio cuenta, dijo, han entrado personas que no están viviendo correctamente y que se dieron cuenta, ¿verdad? Lo más probable es que tuvieron que tener conversaciones con personas y tuvieron que estar entre ellos compartiendo y todo eso para que las personas de la iglesia se pudieran dar cuenta y avisaran a Judas, ¿verdad? Y por eso es que Judas, la preocupación, la responsabilidad primera de un pastor, hermano, es predicar el evangelio. Es enseñarle a la iglesia el evangelio del Señor Jesucristo, exhortarlos y guiarlos en todo tiempo, ¿verdad? Preocuparse de ellos también si hay necesidad. Y Judas es lo que estaba haciendo. Judas miraba una necesidad y la necesidad era ponerlo sobre aviso porque él no estaba ahí. Los pongo sobre aviso por lo que me acabo de enterar. Entonces le dice, estos hombres son impíos. Amén. Son impíos que no viven conforme a lo que la palabra de Dios dice, que no viven conforme a lo que ellos dicen. ¿Verdad? Y una de las cosas que Judas describe el carácter, la conducta y la doctrina que ellos enseñaban en su forma de vivir. ¿Verdad? Estos hombres impíos, y dice, no solamente son impíos, no solamente son personas que no honran a Dios con sus vidas. ¿Verdad? Dice, son personas que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Verdad? Estos hombres dice que habían convertido, ¿verdad? La gracia del Señor en libertinaje. ¿Verdad? Estos hombres habían dicho, pues, si todo es por gracia, pues no importa lo que nosotros hagamos, no importa cómo vivamos, de todas maneras es por gracia.
¿verdad? Si Dios nos va a salvar, Dios nos va a salvar de todas maneras, probablemente decían estos hombres, ¿verdad? Y convertían, dice, en libertinaje la gracia de Dios, ¿verdad? Ellos estaban convirtiendo en libertinaje, amén, la gracia del Señor. Entonces, habían corrompido estos hombres el concepto, ¿verdad? Ellos habían corrompido el concepto de lo que es la gracia de Dios. Y eso ha venido también hoy en estos tiempos. Ha llegado, ¿verdad? A estos tiempos también ha llegado. Amén. Es muy probable que los hombres que habían entrado a la iglesia siguieran la línea de pensamiento de los gnósticos, ¿verdad? La mayoría de nosotros sabemos lo que los gnósticos pensaban, o algunos de nosotros. ¿Verdad? Los gnósticos pensaban que el cuerpo era malo, ¿verdad? Y que el cuerpo era malo y que uno podía hacer lo que quisiera con el cuerpo de todas maneras. El cuerpo no iba a afectar lo que hiciéramos con el cuerpo, lo espiritual. Y por eso es que Judas dice, convierten en el libertinaje la gracia de nuestro Dios, ¿verdad? En otras palabras, ellos vivían, ellos decían, no, pues sí creemos, pero vivían de una manera alocada, ¿verdad? Le daban rienda suelta a sus apetitos sexuales, a sus desórdenes, ¿verdad? A sus concupiscencias. Y Pedro ya había dicho esto en segunda de Pedro. Dice, a ver, ¿no? Déjeme ver. Pedro, donde habíamos leído, en el 2, dice Pedro, dice, y muchos seguirán sus resoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. ¿Ya? Estos hombres hablaban cosas, ¿verdad? Pues, ¿qué tiene que hagamos esto? No pasa nada, el cuerpo en sí sabemos que es malo, ¿verdad? Y no nos va a afectar en nada, pero no es lo que la escritura dice. El Señor Jesucristo, la palabra nos dice, ¿verdad? Dice, ser santos, porque yo soy santo, y apártese de iniquidad, ¿verdad? Todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿verdad? Y es muy fácil decirle, pues, ¿qué importa que vivamos como vivamos? ¿Verdad? O estos hombres prometían libertad a las mujeres, ¿verdad? Prometían libertad a los hombres. Y ellos mismos, decía Pedro, ellos mismos eran esclavos de sus concupiscencias, de sus deleites. ¿Verdad? Pedro había dicho todo esto. Amén. Entonces, Dios ya había hablado y ahora Judas le está diciendo, ya está dentro de la iglesia. Esos hombres ya están ahí. Ahora ustedes tienen que tener mucho cuidado con cada uno de ellos. No se, como dicen, no se dejen envolver por lo que ellos les van a decir. Ellos han corrompido la gracia de Dios. Ellos tienen en poco la gracia de Dios. Ellos piensan que porque la gracia de Dios es abundante y sobrepasa todo pecado, porque la gracia de Dios es tan grande que puede perdonar y limpiar todo pecado. Por eso ellos tienen la libertad de poder vivir como ellos quieran. Pues total, de todas maneras, la gracia de Dios es tan grande que va por encima de todo pecado, y la gracia de Dios nos limpia de todo pecado. Es tan grande como para perdonarnos. Y qué tan fácil es vivir así, ¿verdad? Pues total, si es por gracia, de todas maneras, si pecamos, podamos pecar, podemos ser libertinos. Y de todas maneras, por gracia Dios nos va a perdonar. No nos va a dar lo que nosotros merecemos, sino lo que no merecemos. Porque realmente es la gracia, que Dios no nos da lo que merecemos, ¿verdad? Que más bien que nos da algo que no merecemos y que no nos da lo que realmente merecemos, porque lo que realmente se merece uno
es el infierno. Pero en su misericordia, Dios, por su gracia, nos ha dado el cielo delante de su presencia para toda la eternidad. ¿Ah? Entonces, estos hombres convertían en libertinaje la gracia de Dios. ¿Ah? Tenían en poco el supuestamente haber sido salvos. ¿Ah? Tenían en poco el haber sido salvos por el Señor, que el Señor los hubiera salvado. Pero ahora Judas les está advirtiendo. ¿Ah? Y la otra semana yo decía que si nosotros vemos a un hermano que está caminando mal, es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad decir, hermano, lo que está haciendo no está bien, porque aunque estamos en el tiempo de la gracia, no podemos, ¿verdad? No podemos distorsionar el concepto de lo que es la gracia de Dios en nuestras vidas. Amén. Cada uno de nosotros, esa es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Así es que por lo que Judas dice que ellos convertían en libertinaje, ¿verdad? Quiere decir que ellos, hermano, estaban viviendo de una forma desenfrenada y aún estaban dentro de la iglesia diciendo que eran cristianos, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 6, mira, a lo mejor ellos tenían un mal entendimiento, ¿verdad? Fíjese lo que dice Pablo. O sea que no son los únicos. Hay mucha gente, hermano, aún en estos tiempos, que va a tener ese concepto de lo que es la gracia. El apóstol Pablo le decía a los romanos en el capítulo 6, versículo 1, le decía, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él mismo contesta, en ninguna manera. Es muy probable que estos hombres pensaban de esa manera. Que pues total, pues si la gracia de Dios es grande, para que sobreabunde, pues hay que vivir en pecado. Para que sea más vista la gracia de Dios, que aún siendo como éramos de pecadores, aún como éramos de perversos, aún Dios nos salvó. ¿Verdad? Es lo que estaban distorsionando la gracia de Dios. Amén. Por eso es que Judas le decía, han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Y Pablo dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Verdad? Y es claro lo que Pablo dice, cualquiera lo puede entender. En otras palabras, si alguien dice ser creyente, si alguien dice que ha sido salvo, que ha sido regenerado, su forma de vida va a cambiar. No va a cambiar para ser salvo, sino porque ya fue salvo, su forma de vida, por consecuencia. La causa va a ser un cambio. ¿Verdad? Entonces va a haber algo que va a pasar. Y estos hombres, dice Judas, están viviendo como ellos quieren. Ya, no sabemos realmente qué es lo que ellos estaban haciendo. Yo no creo, personalmente, no creo que ellos estaban enseñando, que ellos eran maestros, ¿verdad? Porque si hubiesen sido maestros, inmediatamente se hubieran dado cuenta. Pero sí, por lo que Judas dice, su vida hablaba por ellos. Su forma de vivir hablaba por ellos. Ellos eran libertinos, aún estando dentro de la iglesia. El Señor Jesucristo decía, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Ustedes quieren vivir como ustedes quieren. Ustedes lo único que quieren es recibir la gracia de Dios, ser salvos, pero no quieren someterse a mi señorío. No quieren vivir para mi gloria, no quieren obedecerme. En otras palabras, no querían obedecer a Dios, ellos. Amén. Entonces, cuando esto estaba pasando, ¿verdad? Judas se da cuenta y dice, les voy a escribir, ¿verdad? Acerca de nuestra común salvación, y terminó escribiéndole totalmente algo diferente. Dice, hermanos,
deben de pelear ardientemente por la fe, deben de contender ardientemente por la fe que se nos ha sido dada. Ustedes saben, en otras palabras, ustedes saben cómo es la forma correcta de vivir de un cristiano. Ustedes deben de seguir la forma de vivir de un verdadero cristiano. El libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice que todos los que se convertían, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Verdad que sí dice el libro de Hechos, capítulo 2? Dice que todos los que se convertían perseveraban en la doctrina, dice, de los apóstoles. ¿Verdad? Ellos ya sabían, y los apóstoles, todos sabemos, hermano, que ellos fueron hombres, grandes hombres de Dios, ¿ya? Que siempre enseñaron una manera santa de vivir, y que el apóstol Pablo fue uno de los que más, ¿verdad? Más habló acerca de todo esto. Entonces, fíjese cómo esto viene desde antes, hermano. ¿Ah? Esto viene desde antes, ¿verdad? De que siempre va a haber falsos hermanos dentro de la iglesia. Siempre va a haber falsos maestros dentro de la iglesia también. El apóstol Pablo le escribió cuando se estaba despidiendo en Mileto de los hermanos. Les escribió esto, mire, en el capítulo 20. Hay muchas, hermanos, hay muchas advertencias de falsos maestros. En el libro de los Hechos, capítulo 20, dice el capítulo 20, versículo 28, decía Pablo, por tanto, mirad por vosotros, ¿verdad? O sea, tengan cuidado ustedes mismos. Les decía a los que se iban a quedar al cuidado, decía, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y sabemos que un obispo es un pastor, ¿verdad? Es alguien que está cuidando del rebaño. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Fíjese lo que le dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Dice, fíjese lo que dice, hermano. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dice, por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Fíjense lo que Pablo decía, dice, de entre ustedes mismos se van a levantar, ¿verdad? Se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Verdad? Ahora, estos hombres ya estaban no sabemos cómo llegaron. Realmente no sabemos cómo llegaron a la iglesia. Pero ya estaban ahí. Y ya Pablo lo había dicho, ya Pedro lo había dicho, ya Jacobo lo había dicho, todos lo habían dicho. El Señor les había dicho ya. ¿Ah? Pablo le decía, de ustedes, ahora estaban entre ellos y les dice, van a hablar cosas, ¿ah? Decía, van a hablar cosas, ¿ah? Perversas. Y una cosa perversa es decir, pues, ¿qué tiene que hagamos esto? ¿Verdad? Hay personas que dicen, pues, ¿qué tiene de malo que estemos haciendo esto? A sabiendas de que van en contra de la palabra de Dios, a sabiendas de que es en contra de lo que ya el Señor ha establecido en su palabra. Y cuando alguien trata muchas veces de corregirlo, pues, ¿qué tiene? Otras iglesias lo hacen, que alguien más lo haga, no quiere decir que nosotros también lo vamos a hacer. Que otras iglesias permitan cosas y que aún los líderes digan, no, pues esto se puede hacer aquí, no quiere decir que la palabra de Dios lo apruebe. ¿Verdad? Y estos hombres dice que pueden hablar cosas perversas, dice, y que pueden convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y dice, y niegan, ¿verdad? Y niegan, dice, a Dios, el único soberano
y a nuestro Señor Jesucristo. Los manuscritos más antiguos y algunos de los más mejores, ¿verdad? Dicen en esta parte, dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y luego dice, y niegan a Dios. Los manuscritos de los más reconocidos no dicen Dios. Dicen, y niegan a el único y soberano, a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, está hablando de una sola persona, está hablando de Cristo, de que estos hombres negaban el señorío de Cristo. No querían creer en Cristo. Sí, hay otras versiones, me parece que la Biblia de las Américas no trae la palabra Dios ya, ¿verdad? Por eso, porque manuscritos de los más reconocidos no dicen Dios, sino que dicen que niegan al único y soberano, dando a entender que Jesucristo es soberano. Y ellos negaban la soberanía de Cristo. Ellos no creían en Cristo. Supuestamente eran cristianos, pero sus hechos negaban que ellos querían realmente someterse al señorío de Jesucristo. Esas personas no querían, ellos decían que no, que Cristo no, quizás no lo decían con sus labios, pero sí lo decían con sus hechos, al no obedecer, al no recibir la palabra de Dios. Es como hoy en día que tú le digas a una persona, que estés hablando con alguien y tú le sabes de que no, pues Jesucristo dice en su palabra, que antes de eso hubiera estado platicando, tú le dijeras, ¿crees en Cristo? Sí, yo creo en Cristo. Pero que cuando tú lo miras haciendo algo que Cristo dijo que no estaba bien hacerlo, y que tú le digas, pero es que Jesucristo dice esto. Ah, sí, pero eso lo dice la Biblia nada más. Eso fue para aquel tiempo. Está negando que Jesucristo realmente es soberano y no quiere obedecer a la palabra de Dios. Pues, ¿qué tiene que lo hagamos? De esa forma estaban negando al Señor con sus vidas, porque podemos demostrar más con nuestras vidas que creemos en Dios que 1000 palabras que nosotros digamos. Una persona puede decir, estos hombres podían decir que ellos creían y por eso estamos aquí dentro de la iglesia. Pero al final, sus frutos los iban a delatar que ellos no querían realmente someterse al Dios soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Ellos no iban a querer someterse. Entonces, Judas le está diciendo, tengan cuidado con estos hombres. Cuando tú estés con alguien que tú sabes que está viviendo desordenadamente y que no quiere obedecer al Señor, esa es una muestra de que esa persona no quiere someterse al Señor, que no considera a Dios lo suficientemente digno como para obedecerlo. Porque es fácil decirlo de labios, pero no de hechos. Entonces, esos son el tipo de personas con las que Judas le está diciendo a la iglesia que deben de tener cuidado, porque esas personas iban a estar dentro de ellos ya. Les está advirtiendo a ellos para que contiendan, para que se fijen, como dijimos la vez pasada, no que iban a andar como inspectores, ¿verdad? Como detectives, sino que la misma forma de vivir de las personas nos iba a delatar a ellos. Ahora, hermano, una aplicación ahora para nosotros en nuestro tiempo. Porque nosotros podemos decir, eso para el tiempo de Judas. No, hermano. Nosotros en las Escrituras, especialmente del Nuevo Testamento, tenemos muchas advertencias para cuidarnos. Fíjese bien lo que dice, de falsos hermanos, de falsos maestros, de falsos profetas, que lo único que hacen, como decía Pedro, es atraer a las personas hacia ellos para que los sigan a ellos, no al Señor. Y pensando en esto, hermano,
una advertencia, ¿verdad? Una aplicación para nosotros, hermano. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mire, en aquellos entonces, una herejía surgía, una falsa enseñanza surgía, y en lo que llegaba de un lugar para otro tomaba mucho tiempo, o cierto tiempo. En nuestro tiempo, una falsa enseñanza o una herejía toma únicamente unos minutos, porque una persona puede estar predicando a través de la internet, hermano, una falsa enseñanza, una palabra errónea, y solamente toma minutos para que todos aquellos que estén conectados, hermano, y que no conocen la palabra de Dios, crean en lo que ese hombre está diciendo a través de una computadora. Por eso está bien, hermano. Les aplaudo el que ustedes les guste ver predicaciones, ¿verdad? En su teléfono, en la internet, ¿verdad? Pero tenga mucho cuidado, hermano. Tenga mucho cuidado con lo que usted escucha, con lo que usted cree de lo que se está diciendo. Tenemos nosotros, así como Judas advertía a ellos, yo en este día les estoy diciendo, tenga cuidado, hermano, porque no todo lo que usted escucha en la internet es verdad. Y una falsa enseñanza se puede propagar, se puede llegar hasta la otra parte del mundo, hermano, en minutos. Tener cuidado, hermano, con lo que nosotros vemos en la televisión. Yo sé que hay hermanos que les gusta ver, por ejemplo, ¿cómo se llama? Enlace. ¿Verdad? Enlace sale en la televisión, hermano. Tenga mucho cuidado con lo que usted mira. De hecho, mire, yo le he dicho a una persona, porque me preguntan cosas de enlace, y yo le he dicho, ¿sabe qué? Deje de ver eso ya. No vea eso, porque eso no es para llevar a la gente a Cristo, es para ellos beneficiarse de muchos de ustedes, de los que están, de los oyentes, de los que están viendo y sintonizando ese canal de televisión. Aún, hermano, tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos en la radio. ¿Ah? Y qué bueno, hermano, que nosotros busquemos formas de que los días que no tenemos servicios o estamos en el trabajo o estamos en algún lado, pues están escuchando la palabra de Dios de alguna manera. Pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros escuchamos, hermano, ¿verdad? En cualquiera de estos medios que ahora tenemos a nuestro alcance y que es muy fácil que nosotros oigamos algo y lo creamos. Entonces, tenemos que tener cuidado. Mira, si nosotros vamos a través de las escrituras, hermano, nosotros vamos a encontrar hay muchos pasajes. Por ejemplo, mire lo que decía Pablo a los filipenses en el capítulo 3, versículo 2. Mire lo que decía Pablo. Filipenses 3:2 es una palabra dura, hermano. Dice Pablo, guardaos de los perros. Y no crea que porque era que iban a salir a la calle y que había muchos perros, que se había muchos perros allá. Pero fíjese, está refiriéndose a personas. Porque uno puede decir, pues sí, al mejor está hablando que de los perros que hay en la calle. No, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Amén. Vea que está duro eso, pero Pablo advertía, hey, guardaos, o sea, no vas a estar como investigador, pero ten cuidado, ten cuidado con las que personas andas, ten cuidado donde te reúnes, ten cuidado con quién convives. Tienes que tener cuidado a quién escuchas, qué es lo que te enseñan. Tenemos que tener mucho cuidado. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe
por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hoy en día, hermano, mucha gente hace muchas cosas con tal de atraer a las masas, a las personas, hermano. Son engañados. Son engañados. Hay iglesias que hacen tantas cosas con tal de atraer gente. Les decía los otros días que veía un comercial donde salía un pastor y decía, venga y que lo esperamos en la iglesia. Aquí va a encontrar diversión para toda la familia. Dice, ay, ¿por qué es un circo o qué? Diversión para sus niños, diversión para sus jóvenes, decía el pastor ese en su anuncio. Diversión para todo, para toda la familia. Y decía, wow. ¿Y sabe qué? Que mucha gente quiere ir ahí. Mucha gente va a oír palabras perversas. Como ves, o sea, si yo voy porque quiero que mis hijos se diviertan, mejor los llevo al parque. Y a lo mejor voy a pecar menos así. Pero si yo digo abiertamente, digo, voy a ir a la iglesia para que alguien me cuide a los niños, para que se me entretengan un poquito. Y pues para entretenerme yo también, mejor no voy. Si voy para divertirme, hermano, tengo una televisión que me puede divertir las 24 horas del día. Si la iglesia es para divertirnos, si hay una iglesia que quiere divertir, hay que huir de ahí. Porque la iglesia no es para divertir. La iglesia es para dar gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Judas le escribía a los hermanos porque es la honra de nuestro Señor Jesucristo la que estaba en juego. Era el nombre del Señor el que estaba en juego. Porque ellos decían alabar a ese Señor. Ellos decían someterse a ese Señor. Y cuando nosotros vemos, hermano, que hay iglesias que hacen esto, dice, wow, ¿cómo es esto? Juan, segunda de Juan, antes de Judas. Mire lo que decía Juan. Dos siete. Segunda de Juan 7, es un solo capítulo. Segunda de Juan 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Pero luego dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Ah? Es fácil extraviarse. Dice, mirar por vosotros mismos, porque a lo mejor va a llegar tiempos en que no va a estar el hermano Miguel, no va a estar el hermano Manuel, el hermano Héctor, no va a estar yo, el pastor. Y usted va a tener una conversación con alguien. Usted debe de guardarse ahí. Y es por eso que nosotros enseñamos la palabra de Dios. Para que mientras más conozcamos la palabra de Dios, menos vamos a poder ser engañados. Va a ser mucho más difícil el que nos engañen, ¿verdad? Entonces, si Judas advertía, hermano, a la iglesia, nosotros también debemos de advertir a la iglesia y decirle, hermanos, tengamos cuidado dónde estamos, dónde nos estamos alimentando y de qué nos estamos alimentando, porque no es lo mismo alimentarnos todos los días de hamburguesas que tener una alimentación que realmente sea buena. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado. Mire, el apóstol Pablo sufrió mucho, hermano. Y a veces son cosas que son difíciles de hablar, pero dentro de la iglesia, hermano, siempre va a haber falsos hermanos. Y nosotros tenemos que velar por eso. Tenemos que tener cuidado. El apóstol Pablo, hablando de sus de sus sufrimientos, ¿verdad? La Biblia dice sufrimientos de Pablo como apóstol. ¿Sabe uno de los sufrimientos que tuvo? Eran los falsos hermanos. Si usted lee en el 2 de Corintios capítulo 11, en el versículo 26. A ver.
Dice, en caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Ah? Hay peligro cuando uno está entre falsos hermanos. Entonces, nuestra advertencia va, gloria a Dios, hermano, por las personas que aquí predican de nosotros, por todos los hermanos. Hermano, ore por nosotros. Ore por cada uno de nosotros, porque ¿sabe de qué? Le voy a decir una cosa. Cuando usted ora por el hermano Miguel, cuando usted ora por el hermano Héctor, por el hermano Samuel, por su servidor, usted está contendiendo por la verdad, usted está contendiendo por lo que usted ha creído, porque usted va a orar para que nosotros le enseñemos la palabra como la palabra de Dios, la palabra de Dios. Amén. Entonces, debemos, Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla. Y es mi recomendación para ustedes, hermano, pelee la buena batalla, pero peleele de una manera bíblica. Al final, Pablo, en 2 de Timoteo, primero, eso se lo dijo en 1 de Timoteo, pero cuando se despidió de él, Pablo le dijo a Timoteo, yo he peleado la buena batalla. Porque todo cristiano, hermano, tiene que pelear la buena batalla, tiene que pelear por la fe. Y cuando sea necesario, hermano, no acobardarnos, sino delatar a aquellos que no son hermanos y que están entre nosotros, para que nosotros, como líderes, como iglesia, hagamos algo. Amén. El falso obrero, hermano, cuando ve al lobo venir, huye y deja las ovejas. El asalariado, como dice la palabra. Pero aquel que ama las ovejas, cuando vea el lobo venir, las va a defender. Las va a defender. Entonces, así como Judas, hermano, voy a terminar aquí ya. Mi recomendación, mi advertencia es que contendamos. Aún entre nosotros, hermano, cuando usted, si algún día Dios no lo quiera, usted oye a un hermano que esté hablando lo que no es, usted tiene que hacer algo. Usted tiene que contender por la verdad que se le ha sido enseñada una vez y para siempre. Amén. Entonces, vamos a parar aquí y que Dios nos ayude, hermano, y que Dios nos guíe. Amén. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, en este día. Gracias, Dios, por su misericordia y gracias por su amor. Gracias, Padre, por la advertencia que Judas hacía, Señor, a su iglesia, Señor. Gracias, Señor, por la descripción que él hace acerca del carácter, Señor, de la conducta, Señor, de la doctrina que ellos mostraban con su forma de vivir. Porque muchas veces pensamos que solamente los falsos maestros, Señor, los falsos hermanos, van a llegar solamente detrás de un púlpito a predicar la palabra del Señor y que van a enseñar palabras, Señor, erróneas. Puede haber quienes, Señor, aún enseñando doctrinas sanas, Señor, sus formas de vivir, oh Dios del cielo, no sean las correctas, Señor. Y a esos son los que tenemos que corregir con amor, Señor. Aquellos que sean sorprendidos, dicen pecado, dicen tu palabra, Señor, que lo corrijamos. Le pedimos, Señor, que usted nos dé el denuedo, Señor, que nos dé el poder y la autoridad para que en todo tiempo podamos hacer lo que es correcto delante de su presencia. Bendiga a su pueblo, Señor, que en este día se ha reunido junto con nosotros, Señor. Bendiga a los que están fuera de aquí, Señor, y que aún están con nosotros. Ayúdenos, Padre, que en todo tiempo hablemos y hablemos con la verdad de lo que su palabra dice. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor les bendiga. Le dejo el lugar a nuestro hermano Miguel. Oh, pero no hemos hecho el texto. ¿Cómo dice nuestro texto? A ver, quítales, Miguel, ahí el mute. Quítales allá. ¿Cómo dice? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Primera de Juan 5:12. Ana Marta, dice.